Buen encuentro para todos. Yo soy la doctora María José Cisterna de la Cátedra de Farmacología y Toxicología. En este encuentro nos vamos a dedicar a ver un tema complicado como es el tema de los antineoplásicos. El objetivo de esta clase es enfatizar los principios farmacológicos básicos acerca de los mecanismos de acción de estas drogas, principalmente la toxicidad y las interacciones medicamentosas de los principales fármacos antineoplásicos y también enunciar nuevas terapias. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes ya saben, en donde el cáncer es un crecimiento ilimitado de una clase de células que son capaces de invadir localmente y o de dar metástasis a distancia, en donde el proceso de multiplicación, crecimiento y diferenciación está perturbado por una pérdida de la expresión genética celular. La quimioterapia, que es un grupo de diversos fármacos que actúan sobre células inhibiendo su crecimiento, puede ser de tipo curativa, que es a lo que aspiramos, adyuvante y neoadyuvante. En el caso de que pueda ser curativa, puede ser en el cáncer de testículo, linfomas, leucemias. En el caso de que pueda ser adyuvante para el cáncer de mama, colon, recto, juntamente con la radiación y cirugía, por eso es adyuvante. Y utilizamos el término de neoadyuvante cuando se hace previo a la cirugía, como en el cáncer de cabeza, de cuello, de esófago. Todos estos agentes antineoplásicos actúan sobre una o varias fases del ciclo celular. Además está decirles que es necesario repasar el ciclo celular porque estos agentes actúan en distintas etapas de la mitosis. Y que la respuesta que se obtiene está relacionada con la capacidad proliferativa de la célula. Es decir, que a mayor proliferación, mayor respuesta a los fármacos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es lo más importante de la respuesta al agente quimioterápico. También se están estudiando nuevas terapias como terapias genéticas, manipulaciones del sistema inmune, estimulación de la hematopoiesis, inducción de diferenciación de tejidos tumorales, inhibición de la angiogénesis, pero ninguna de todas estas nuevas terapias ha podido superar a la acción que tienen las drogas quimioterápicas. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que así como existen mecanismos de resistencia a los antibióticos, también hay mecanismos de resistencia tumoral a los agentes quimioterápicos. Por ejemplo, puede haber supresión de una enzima activante del antineoplásico como la deoxicitidina quinasa, en el caso de que utilicemos el arabinósido de citosina. Puede haber una sobreexpresión de una bomba de destrucción, como es el caso de la glicoproteína P, que eso le da resistencia a muchas drogas. También puede haber mutaciones o pérdida de oncogenes supresores. Eso inactiva un paso esencial en la apoptosis, lo que hace que la proliferación celular sea continua, que haya sobrevida de mutantes con capacidad de poder resistir el daño al ADN celular. Vamos a comenzar con los principales fármacos que utilizamos como agentes quimioterápicos. Tenemos los fármacos antimetabolitos, que es un grupo de fármacos de estructura similar a los componentes metabólicos intermediarios en el ciclo celular. Entonces, estos provocan alteraciones metabólicas en la síntesis de los ácidos nucleicos. Tenemos los análogos del ácido fólico, como es el metotrexate, análogos de las purinas, como la mercaptopurina, azatiopurina, tioguanina, fludarabina, análogos de las pirimidinas, como el 5-fluorouracilo, la citarabina, análogos de la adenosina, como la fludarabina, la pentostatina. Todos estos fármacos ya dijimos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. De todos ellos, por ejemplo, la mercaptopurina es un falso metabolito de las hiposantinas. La mercaptopurina tiene toxicidad hematológica, gastrointestinal, hepática, es ineficaz para tumores sólidos, se utiliza para linfomas y leucemias. La tioguanina tiene un mejor perfil y el alopurinol
Es un antigotoso, pertenece a este grupo. Dentro de los análogos de las pirimidinas está el arabinósido de citosina, que es un análogo de la citidina y de la desoxicitidina, inhibe la ADN polimerasa. Tienen efectos citotóxicos sobre los ácidos nucleicos y después el 5-fluorouracilo inhibe competitivamente la timidilato sintetasa, lo que altera la función del ADN y ARN para detener la replicación celular. Pero nos vamos a detener fundamentalmente en el metotrexate, que va a ser nuestro fármaco estrella, digamos, por decir. El metotrexate fue descubierto en 1948, es una droga que produjo la primera remisión de la leucemia y la primera cura de un tumor sólido como es el coriocarcinoma. Su utilidad se ha extendido con la introducción de regímenes de altas dosis y rescate en pacientes que utilizan leucoborina. También se usa en terapias como por ejemplo psoriasis, dermatomiositis, artritis reumatoidea como inmunosupresor. Ya lo vamos a ver cuando veamos las drogas modificadoras de la enfermedad. El metotrexate tiene una alta afinidad por la dihidrofolato reductasa, inhibiendo la formación de tetrahidrofolato, lo que produce un déficit agudo de coenzimas necesarias para las reacciones de transferencia de un carbono que se utilizan en la síntesis de ácido nucleico. Se produce además acumulación de dihidrofolato poliglutamato, que también es inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Se interrumpe la síntesis de nucleótidos de purina, de timidilato, con lo que se interrumpe la síntesis de ADN y ARN. Lo importante es que va a matar a la célula en fase S cuando se está sintetizando el ADN. Eso es lo más importante. Con respecto a la toxicidad, el médula ósea y epitelio gastrointestinal produce mielosupresión, mucositis, trombocitopenia. Todo esto aparece entre 5 a 14 días luego del tratamiento. Puede provocar hemorragia, fiebre, neumonitis intersticial, fibrosis hepática, cirrosis con aumento de transaminasa, alopecia, dermatitis, son nefrotóxicos, provocan abortos, o todas estas drogas son teratogénicas, por supuesto están contraindicadas en el embarazo, oogénesis y espermatogénesis defectuosa, teratogénesis y también meningismo. El metotrexate, sus usos es en la psoriasis severa, también en la artritis reumatoidea, como les dije, como lo vamos a ver más adelante, en la leucemia linfoblástica aguda, el coriocarcinoma, el osteosarcoma, la micosis fungoide. También se usa combinado con los linfomas no Hodgkin, cáncer de mama y ovario. Les comentaba que el ácido folínico es un factor dietético esencial, ¿no es cierto? Y se convierte por reducción enzimática de una serie de cofactores de la tetrahidrofolato. Y eso interviene en los precursores de ADN y ARN, ¿no es cierto? Entonces, este fármaco es un antimetabolito por excelencia y tiene una cinética en la cual se une un 50% a proteínas, se administra por vía se puede administrar por vía endovenosa y puede ser desplazado de su unión analbúmina, esto es muy importante, por las sulfas, los salicilatos, las tetraciclinas, el cloranfenicol y la fenitoína. Cuidado con esto porque al ser desplazados de su unión con la albúmina pueden elevar su toxicidad, se excreta por orina y heces, por filtración glomerular y tubular. Por lo tanto, el uso de fármacos que disminuyan el flujo renal, como por ejemplo los DAINES, y fármacos nefrotóxicos como el cisplatino, esto haría que aumente la toxicidad del metotrexate. Eso es fundamental como efecto adverso. Otros tipos de fármacos son los fármacos alquilantes. Estos fármacos alquilantes son fármacos antineoplásicos que se unen al ADN formando enlaces covalentes con grupos alquilo. ¿Qué hacen? Bloquean la replicación del ADN celular y la transcripción del ARN, por ende la mitosis y la síntesis proteica.
ejercen su acción en todo el ciclo celular. Son más activos en células de crecimiento rápido, actúan más en la fase G1 y fase S, no actúan en células quiescentes, es decir, para los tumores de crecimiento lento no sirve. Ocurre resistencia para estos fármacos y tenemos dentro de ellos las mostasas nitrogenadas como la ciclofosfamida, el clorambucil, el mefalán, las etileniminas como el tiotepa, que el tiotepa se usa para tumores del sistema nervioso central. Después tenemos los alquilsulfonatos, que es el busulfán, que es un potente mielosupresor que ocasiona aplasia medular, fibrosis pulmonar y retroperitoneal. Después tenemos las nitrosurias como la carmustina y la streptozotocina y los triacenos como la decarbacina. Las nitrosurias son muy utilizadas en los tumores del sistema nervioso central. Y dentro de los triacenos está la decarbacina, que se administra por vía endovenosa, se metaboliza en hígado y para el tratamiento del melanoma, enfermedad de Hodgkin y sarcoma. De todas ellas vamos a hablar de la ciclofosfamida como fármaco principal, como el más utilizado. La ciclofosfamida, ¿qué hace? Su mecanismo de acción se activa en el hígado por la citocromo P450. ¿A qué? A 4-hidroxiciclofosfamida. Esta 4-hidroxiciclofosfamida penetra en las células y espontáneamente genera dos cosas: la acroleína y la mostasa de fosforamida. La mostasa de fosforamida es la responsable de la acción tumoral. La acroleína es la considerada responsable de la cistitis hemorrágica y dijimos que actúa en una fase no específica del ciclo celular. Como efectos adversos, náuseas, vómitos, úlceras en las mucosas, mareos, oscurecimiento de la piel, estrías ungueales, fibrosis intersticial pulmonar, cistitis hemorrágica, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, trombocitopenia, leucopenia, alopecia, inmunosupresión, puede ocasionar leucemia, menorrea y azospermia. Lo que les quería decir que un paciente con estas características, siempre es importante el seguimiento del paciente en tratamiento antineoplásico, porque como verán, los efectos adversos son sumamente importantes. Un paciente que esté en tratamiento quimioterápico e ingrese a la guardia por fiebre, ese paciente debe ser considerado un neutropénico febril y estamos hablando de una urgencia infectológica. ¿Está claro? Los usos de estos fármacos para linfomas, leucemias crónicas, para carcinomas de células T, tiene un efecto beneficioso en el mieloma múltiple, la leucemia linfocítica crónica, cáncer de pulmón, mama, cervix, retinoma, ovario, el neuroblastoma. Dijimos que se usaban muchos como estos fármacos para el sistema nervioso central y también se utiliza como inmunosupresor para trasplantes, para artritis reumatoides, para síndrome nefrótico. Habíamos dicho que otros de los grupos de fármacos antitumorales son los antibióticos, algunos antibióticos como la actinomicina D, la daunorubicina, la bleomicina y la mitomicina C. Estos fármacos, el mecanismo de acción, pueden intercalarse con el ADN, afectando sus funciones, incluida la síntesis del ADN y del ARN. Rompe las cadenas de lo mismo, interactúa con las membranas celulares, lo que ayuda a la acción antitumoral y también es responsable de la toxicidad cardíaca que tienen estos fármacos, especialmente la doxorubicina. La máxima toxicidad ocurre en fase S de la mitosis celular. Dentro de los efectos adversos, como todo agente, produce mielosupresión, estomatitis, trastornos gastrointestinales, reacciones alérgicas en el sitio de puntura, conjuntivitis, enrojecimiento facial, da severa toxicidad en tejidos irradiados y produce una cardiomiopatía aguda y crónica, que es lo más importante de este tipo de fármacos. Produce alopecia en un 100% de los pacientes.
Eso es muy importante. La cardiomiopatía puede ser aguda, puede ser crónica, está relacionada con la dosis, no responde a los digitálicos y tiene una mortalidad del 50%. El daño cardíaco se puede reducir administrando algún quelante de hierro, pero bueno, eso ya se verá más adelante. Los usos, decíamos, leucemias agudas y linfomas, carcinoma metastásico de tiroides, cáncer de células pequeñas de pulmón, sarcoma, cáncer de ovario, endometrio, próstata y el mieloma. Estos fármacos, bueno, también otro de los grupos importantes son los alcaloides de la vinca, que son derivados de plantas. La vinca es una planta, tiene una flor muy bella, muy bonita, muy parecida a lo que son las alegrías del hogar, un poco con un tallo un poco más resistente y la flor más resistente, de un color rojizo, algunos la conocerán. De allí se sacan los alcaloides de la vinca, los cuales son la vincristina y la vinblastina. Estos fármacos se unen a la tubulina e impiden la polimerización para formar los microtúbulos, que eso tiene que ver con la mitosis celular. La desorganización del aparato mitótico hace que se detenga la división celular en metafase. Entonces, ¿qué pasa? Los cromosomas se dispersan en el citoplasma y ¿qué produce? La apoptosis celular. Ambos. Los efectos adversos de la vincristina son fundamentalmente efectos adversos neurológicos, da neuropatía periférica, da constipación severa, da alopecia, leucopenia, trombocitopenia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, da hiperuricemia, son fármacos altamente vesicantes y como les dije, los daños neurológicos es fundamentalmente neuropatía periférica de tipo autónoma. Y los usos para el cáncer de pulmón de células pequeñas, para el linfoma de tipo Hodgkin, la leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide crónica, cáncer testicular, cáncer de mama. Luego tenemos los derivados del platino, uno de los fármacos más importantes. Los derivados del platino son el cisplatino, el carboplatino y el oxaplatino. El cisplatino es un fármaco muy especial porque entra a la célula por difusión y tiene átomos de cloro por un lado. Uno de los átomos de cloro es desplazado por agua. Entonces, da como resultado la carga de una molécula positivamente. Esta molécula reacciona con los ácidos nucleicos y proteínas formando enlaces cruzados y también se mete en la cadena de ADN, especialmente tiene reacciones con la guanina. Esta unión al ADN inhibe la replicación del mismo, la transcripción, lo que lleva a la rotura del mismo y a codificación errónea. Por lo tanto, a la muerte celular. Dentro de los efectos adversos son nefrotóxicas, que puede ser prevenida siempre con una buena hidratación y una buena diuresis. Son ototóxicas, fundamentalmente dan pérdida de la audición de alta frecuencia con acúfenos, con hipoacusia, dan náuseas y vómitos que pueden ser controladas con ondansetrón o corticoides a altas dosis, dan leucopenia, trombocitopenia, hipomagnesemia, hipocalcemia, insuficiencia renal, hipopotasemia, pueden producir tetania por esto, hiperuricemia, reacciones de tipo anafiláctico. Estos fármacos se administran por vía endovenosa, lo que hacen alteran, como dijimos, la configuración del ADN y son fármacos radiosensibilizantes. Es el más emetógeno de todos, es el que provoca más vómitos de todos los fármacos. El cisplatino provoca neuropatía periférica, como decíamos, y también mielotoxicidad. Producen mucha leucopenia y mucha neutropenia. Luego de esto tenemos las hormonas y sus antagonistas, como los adrenocorticosteroides, que tienen efecto linfocítico, previenen el edema del tumor y se utilizan para tratamientos de complicaciones como la trombocitopenia. También dentro de estos fármacos tenemos al tamoxifeno, que es un antagonista estrogénico para mama y útero, es un agonista parcial
El mecanismo de acción que hace inhibe competitivamente la unión del estradiol al receptor. ¿Para qué se utiliza? Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, mujeres premenopáusicas con tumores con receptores de estrógenos positivos. Estos fármacos, dentro de los efectos adversos, en un 50% produce calores, náuseas, vómitos en un 25% de las pacientes, irregularidades menstruales, prurito vulvar, tromboembolias, cáncer de endometrio, retinopatías. Tienen un efecto beneficioso en los lípidos, disminuyendo las LDL para las mujeres posmenopáusicas, ¿no es cierto? Y se utilizan como hormonoterapia, inhibiendo la proliferación celular tumoral mediante la disminución de la tasa hormonal estimulante, actuando sobre receptores específicos. Luego tenemos otro fármaco que es la aminoglutetimida. Este fármaco inhibe la síntesis de esteroides adrenales, inhibiendo la conversión de colesterol a pregnenolona. Es para el cáncer de mama metastásico, produciendo letargia, ataxia, exantema pruriginoso, etc. Este fármaco inhibe a la desmolasa, que es un esteroide adrenal. ¿Estamos? Luego tenemos la flutamida, que es un antiandrógeno, inhibe la translocación del receptor androgénico al núcleo en el hipotálamo. Aumenta la liberación de testosterona, dihidrotestosterona, pero a causa de su efecto inhibidor sobre la unión del andrógeno a su receptor, resulta bloqueado este receptor. Produce náuseas, vómitos, alteración de la función hepática, ginecomastia, y se utiliza para el cáncer de próstata. Luego tenemos los anticuerpos monoclonales, como el rituximab, cetuximab. Todo esto va a depender del tipo de tumor que tenga el paciente y de los receptores que exprese la célula tumoral. De ahí, en base a los receptores que exprese la célula tumoral, va a ser elegido el anticuerpo monoclonal que se va a utilizar. Esto se los comento a título informativo. Y también tenemos inhibidores de la tirosincinasa, que es el imatinib y el getinibib. Y por último, bueno, les agradezco que me hayan escuchado, y es un tema muy complicado, pero lo fundamental de esto es que se estudien el mecanismo de acción y los efectos adversos de estos fármacos y las interacciones que les he comentado en general. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta el próximo encuentro.